Es muy importante que la Cámara de Diputados así lo entienda para que podamos tener esta ley aprobada del retiro del 10% a la brevedad. El tiempo es muy importante, se han producido bajas impresionantes en los fondos de pensiones. Me llaman desde Coronel, desde San Pedro, desde Concepción, Presidenta. Han perdido 1.200.000 pesos en 2 días, 600.000 pesos diarios en caída de los fondos de pensiones y parece que van a seguir cayendo. La Superintendencia de Pensiones tiene que hacer un esfuerzo de claridad, de advertencia respecto de los cotizantes de los fondos A y B, que son los más expuestos, pero siguen cayendo. El plazo de 1 año posibilita la venta de las acciones, donde tiene invertida la AFP en un tiempo mayor para evitar un golpe de venta que puede hacer bajar la venta de esos activos o de esas acciones. Es muy importante el plazo, no solo para que la gente decida cuándo lo saca, sino también para que haya una liquidez progresiva que evite lo que está pasando las últimas 48 horas, que es gravísimo. Yo esperaría que el señor Macías, el superintendente de pensiones, pudiera dar una explicación en las próximas horas de cómo se están comportando los fondos y cómo orientan hoy día a los cotizantes, pues es una caída abrupta y brutal. La gente está perdiendo plata ahora y de eso no he escuchado una palabra al gobierno, y a los senadores de gobierno no mencionan, y el gobierno no tiene ninguna acción que pueda evitar esto, porque la AFP hacen lo que quieren con la plata de todos los chilenos, porque la que pierden son los fondos de los pensionados y también de los afiliados. No pierden la AFP. Por eso que... Gracias, senador Navarro. Tiene la palabra el senador Durresti. Gracias, Presidenta. Es importante clarificar las indicaciones que estamos votando para efectos de entender un proyecto en el cual se ha trabajado enormemente, especialmente en la Comisión de Constitución el lunes, la cual, reitero e insisto, no solo escuchamos a constitucionalistas, sino que a economistas para ver este proceso, este procedimiento a través del cual se van a retirar estos fondos y le van a dar certeza a quienes retiran, certeza a quienes siendo afiliados no retiran y a cada uno de los chilenos y chilenas que hoy día están en el sistema de AFP. Nosotros establecimos varias indicaciones en ese sentido que han sido votadas principalmente en la discusión. Se señala, la entrega de los fondos acumulados y autorizados de retirar se efectuará de la siguiente manera. Establece un procedimiento. De igual manera se establece que la observancia, fiscalización y sanción de las obligaciones de las administradoras de fondos de pensiones contenidas en la presente disposición le corresponderá a la autoridad competente dentro de sus atribuciones legales. Nosotros no solo establecimos, Presidenta, una forma de transferencia, una cuenta 2 o una transferencia a la cuenta corriente o cuenta RUT u otro instrumento de destinación de estos fondos para evitar la comparecencia personal, directa, a las oficinas, sino también un calendario. Y ahí es importante que, estableciendo un corto plazo, establecemos una vigencia de la posibilidad de ejercer este derecho durante 365 días. ¿Y eso por qué? Lo explicaba en mi intervención anterior y me lo señalaba, yo agradezco, vecinas y vecinos de Valdivia con los cuales uno se pudo encontrar y te sugerían, mire, yo no lo voy a retirar ahora, yo puedo contener, tengo algo de ahorro, tengo un medio empleo, pero quiero tener la posibilidad en marzo, tener la tranquilidad de que mis hijos van a poder estar inscritos y pagando la matrícula en un establecimiento de educación superior. Esas son tranquilidades. Se lo señalaba al ministro de Hacienda. Acá no solo hay un efecto desde el punto de vista de la transferencia de los pesos, de los miles de pesos que se le van a transferir a cada familia, sino tener la tranquilidad de un padre de familia, de un pequeño emprendedor, de quien puede pagar el arriendo de su local comercial y diferirlo en el tiempo y decir,
que no porque esto se acabe en 4 meses más, se acabe el estado de catástrofe, no va a poder ejercer su derecho. Eso es lo que queremos construir, eso es lo que queremos diseñar y en esa perspectiva es votar a favor esta indicación para facilitar a la gente el ejercicio de este derecho y por otro lado las empresas, las AFP tengan una planificación y no afecten a otros cotizantes. En esa línea van estas indicaciones. Gracias, senador Durresti. Tiene la palabra el senador Moreira. ¿No estaba inscrito, senador? Muy bien. Señor secretario, entonces, vamos a ver el resultado de la votación. Gracias, señora presidenta. ¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto? Terminaron. Terminada la votación. Resultado de la votación de los incisos cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno de la disposición 39ª del artículo único del proyecto de reforma constitucional. Por la afirmativa 29 votos, por la negativa 14, abstenciones 0, pareos 0. Aprobados los incisos mencionados. Señor secretario, la votación del inciso 10. Gracias, señora presidenta. La señora presidenta pone en votación el inciso 10º de la disposición 39ª del artículo único de la reforma constitucional, que es el último inciso de esa disposición 39ª, que señala lo siguiente: los fondos previsionales de los afiliados del sistema de pensiones regido por el decreto ley número 3500 de 1980, ahorrados tanto en forma obligatoria como voluntaria, serán inembargables e inexpropiables. La Constitución asegura a todos los chilenos la propiedad individual sobre sus fondos previsionales ahorrados y ninguna ley o decreto podrá privarlos de ello bajo ningún respecto. Muy bien, en votación entonces el inciso 10. Vamos a consultar la opción de voto. El senador señor Katz, ¿cómo vota? Gracias, secretario y presidenta. Voy a argumentar mi votación. Claramente, y haciéndome cargo de lo que decía recién el senador Navarro, una de las razones por las cuales probablemente va a ocurrir que cuando ocurra una venta masiva van a generarse, desgraciadamente, por el solo hecho de hacerlo, una caída en los valores de las pensiones, no solamente los que retiren, sino que la totalidad de las personas que tienen ahorros. Eso, desgraciadamente, es algo bastante inevitable, y va a tener efecto en la economía. Sin embargo, creo que lo relevante de esta indicación, la que estamos votando ahora, es que efectivamente radica un principio básico y es que efectivamente los ahorros son de los trabajadores. Y creo que la piedra angular de lo que hemos estado conversando se basa en que justamente queríamos recurrir a la deuda del Estado, poder tener una transferencia directa a las personas, en lugar de justamente tener que poder recurrir a los ahorros de las pensiones. Dicho esto, me parece muy importante esta indicación porque siento un precedente de que ojalá en el futuro, cuando tengamos que de verdad hacernos cargo de las pensiones, cosa que debiéramos haber hecho hace décadas, nunca traicionemos el espíritu de que los trabajadores con sus ahorros no debieran, es importante esto, caer en un sistema donde esos fondos vayan a ser expropiados por el Estado. Y que ojalá el pilar solidario, que es fundamental, venga de impuestos generales, que es lo que corresponde para tener verdadera solidaridad. Y no que tengamos a trabajadores que ganan 400.000 pesos, 450.000 pesos, teniendo que ser expropiados de sus ahorros el día de mañana. Y espero que al menos lo que ocurre hoy día siente un precedente para que esa sea la filosofía que tengamos al momento de construir una reforma estructural en las pensiones. Por eso voto a favor de esta indicación, presidente. Senador señor Kast vota a favor. Senador señor Montes, ¿cómo vota? Yo voto en contra, señor secretario, porque creo que este no es el lugar para discutir una norma de carácter permanente y estructural. Creo que justamente son materias que se deben ver en el nuevo sistema de seguridad social que hay que crear a partir de los cambios que espero que resulten. Voto en contra, señor secretario. Senador señor Montes vota en contra. La senadora señora Órdenes, ¿cómo vota?
Voto en contra, señor secretario. Vota en contra. El senador señor Sandón, ¿cómo vota? Voto a favor, señor secretario. Vota a favor. El senador señor Pérez, ¿cómo vota? Gracias, Presidenta. Yo creo que esta norma es fundamental en el contexto que se está viviendo. Ya existen iniciativas, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, que ponen en duda la propiedad de los fondos de los trabajadores en la capitalización individual. Y creo que este es el momento para fijar una posición clara y contundente al respecto. No en otro momento, en este momento que se hace un proyecto que permita sacar fondos de esos recursos, de esos fondos para los trabajadores, para que el 90% restante y para todas las futuras cotizaciones no haya ningún tipo de embargo ni de expropiabilidad. Y eso yo creo que es extraordinariamente relevante. Cuando debatimos esto en la comisión, algunos utilizaron el argumento de que esto era bloquear cualquier reforma y que esto era mantener un status quo con las AFP. Nada más lejano y extraño a eso. Lo importante es que cualquier modificación del sistema previsional a la cual arribemos, cualquier modificación a un sistema distinto del actual, debe partir reconociendo esos recursos a los trabajadores y no expropiándolos y no dejándolos con otros fines. Y por lo tanto creo que es el momento adecuado para dar tranquilidad, para dar certeza de que los fondos y los ahorros de los trabajadores van a seguir perteneciendo a ellos y a nadie más que a ellos. Y eso a mí me parece que es relevante, por eso voto a favor. El senador señor Pérez vota a favor. El senador señor Provence, ¿cómo vota? A favor, secretario. Vota a favor. La senadora señora Proboste, ¿cómo vota? Presidenta, voy a fundamentar mi voto. Voy a votar en contra de esta indicación. Una mirada común no es algo fácil, porque entraña perspectivas desde donde miramos, los prismas a través de los cuales observamos y los enfoques por los cuales organizamos nuestros conocimientos sobre la realidad. El diagnóstico es una convención cultural sostenida y la mirada común es que desde nuestra propia experiencia el actual sistema de pensiones no satisface las necesidades presentes ni futuras de la población porque no realiza las expectativas de derechos de las personas, no brinda seguridad, no garantiza la protección que todo régimen previsional debe cautelar. Y por lo tanto, esta indicación lo que busca es perpetuar un sistema de administración de fondos de pensiones, un sistema fracasado, un experimento que la dictadura ha generado tanto malestar en tantos chilenos y chilenas. Y por eso, Presidenta, voto en contra en la esperanza de poder construir juntos con la ciudadanía un sistema de seguridad social que verdaderamente brinde protección a todos los chilenos y chilenas. Gracias. El senador Proboste vota en contra. El senador señor Quinteros, ¿cómo vota? En contra, secretario. Gracias, vota en contra. El senador señor Soria, ¿cómo vota? Voto en contra, señor secretario. Gracias, vota en contra. La senadora señora von Baer, ¿cómo vota? Fundamentar mi voto, secretario. De verdad ahora yo no entiendo nada, o me cuesta mucho entender el voto de algunos colegas. Toda la fundamentación que se ha hecho en esta sesión de parte de aquellos que han votado a favor es que los fondos de previsión le pertenecen a aquellos que han cotizado, que son personales, que les pertenecen a ellos y que por lo tanto tienen todo el derecho de retirar. Sin embargo, cuando se vota de que efectivamente son de ellos y que son no se pueden embargar de parte del Estado, que les pertenecen, que son su propiedad, los mismos senadores que dijeron que se podían retirar estos fondos porque le pertenecían a las personas que habían ahorrado este dinero, ahora votan en contra. O sea, quiere decir
de que la verdad es que no están de acuerdo con que los fondos son de las personas. La verdad es que creen que este sistema de capitalización individual, que significa que los fondos no van a, las platas de los chilenos que cotizan no van a un fondo común, sino que van a un fondo individual, a una cuenta de ahorro individual, no creen en ese sistema. Y por lo tanto, esta iniciativa es solo para, de alguna manera, yo creo, generarle una derrota al gobierno o votar a favor de algo que es sumamente popular. Pero no están de acuerdo, y no se equivoquen los que nos escuchan en su casa, no están de acuerdo con que los fondos previsionales le pertenecen a los trabajadores. Creen que los fondos previsionales le pueden pertenecer al Estado, creen que esto tiene que ir a un fondo común y creen que los fondos de los chilenos se pueden embargar. ¿Es eso lo que creen realmente los senadores que han votado en contra de esta iniciativa? ¿Creen que estos fondos los puede embargar el Estado? Yo creo que le pertenecen a los trabajadores. Voto en contra. La senadora von Baer, ¿cómo vota? En contra, secretario. A favor, disculpe, me equivoqué. ¿Perdón? No, que no le escuché. ¿Cómo vota, senadora? A favor. Vota a favor. La senadora señora Allende, ¿cómo vota? En contra, secretario. Gracias, vota en contra. La senadora señora Aravena, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. Vota a favor. El senador señor Araya, ¿cómo vota? Señor secretario, voy a fundamentar mi voto. Yo creo que de los argumentos que hemos escuchado hay varios argumentos que son artificiosos y a mi juicio no dan en el punto central. Este proyecto de reforma constitucional no está discutiendo la propiedad de los fondos previsionales porque lo reconoce desde el minuto en que se presenta esta moción parlamentaria en los fundamentos y en la discusión de que los fondos previsionales son y seguirán siendo de los trabajadores. Y respecto de lo que se plantea acá, que estos fondos no se puedan expropiar, yo creo que no es una norma que proceda, dado que nuestra Constitución consagra y protege de una mejor manera, en el artículo 19, número 24, la propiedad de estos fondos previsionales. Y de todas maneras, en el caso de ser expropiado, tiene que hacerse conforme a un procedimiento que es el procedimiento expropiatorio, que implica que la persona que es expropiada recibe un pago por aquel bien por el cual es privado. No veo razón alguna de consagrar una suerte de inexpropiabilidad de los fondos previsionales, salvo que lo que estén pensando quienes promueven esta indicación es justamente que no podamos modificar el sistema previsional, dado que estaría imposible poder transitar a un sistema mixto o de reparto. En segundo lugar, respecto de la inembargabilidad de los bienes, esto tiene que ver y ya se encuentra regulado, por eso tampoco encuentro razón de que esto se lleve a nivel constitucional. Hoy día la legislación que regula la materia, principalmente el decreto de ley 3500, con las modificaciones complementarias del Código de Procedimiento Civil, el Código Civil, establece que estos fondos hoy día son inembargables. No hay razón de llevar este tema a una reforma constitucional y consagrar constitucionalmente esta situación. Por razón, voy a votar en contra, teniendo presente que aquí no se está discutiendo cuál es la propiedad de los fondos, porque eso claramente son de los trabajadores. Voto en contra, secretario. Gracias. El senador señor Araya vota en contra. El senador señor Castro, ¿cómo vota? A favor, secretario. Vota a favor. El senador señor Durana, ¿cómo vota? A favor, señor secretario. Vota a favor. El senador señor García Ruminó, ¿cómo vota? Señor secretario, yo creo que los fondos de pensiones son de los trabajadores, están protegidos por el derecho de propiedad y el derecho a la seguridad social que establece el 19, número 24 de nuestra Constitución Política. Pero también creo que este debate revela la razón de fondo que ha habido para presentar este proyecto.
hay aquí claramente una intención de querer privar a los trabajadores de sus fondos de ahorro, de sus ahorros previsionales. Eso es lo que revela esta discusión. Y como lo que abunda no daña, voto a favor de la norma. Gracias. El senador señor García vota a favor. El senador señor García Huidobro, ¿cómo vota? Voy a conectarme. ¿Qué dijo? Ahí sí. Gracias, secretario. Creo que ha sido muy clara la senadora von Baen y también el senador García Ruminó en cuanto a esto, porque ¿qué temor tienen de ratificar lo que es obvio? Y eso lo único que hace, si esto no lo ratifican, crea mayor incertidumbre. Y por lo tanto este mensaje que algunos aliados de ustedes han manifestado en la Cámara de Diputados, que esto va mucho más allá, que este es el inicio justamente de un nuevo proceso. Y por lo tanto creo que es importante saber claramente y transparentar esto, porque no lo dicen claramente. Por lo tanto, yo creo que esto es la manera de cómo comprobar efectivamente que este es un proceso que lo que quieren en definitiva, igual como lo hicieron en la época de la Unidad Popular, pegarle un zarpazo y sacarle los ahorros a la gente que tenía todas sus cotizaciones. Así que yo voto a favor. Senador señor García Huidobro vota a favor. La senadora señora Goich, ¿cómo vota? Yo voto en contra, secretario, y en forma muy simple y breve. Solamente quiero argumentar que aquí hay un tema muy simple detrás. Se está planteando una norma que tiene implicancia permanente en una norma que nosotros estamos haciendo de carácter transitorio. O sea, esta es una reforma constitucional que permite excepcionalmente a los trabajadores sacar parte de sus fondos, lo reconoce así. Pero yo quiero invitar a los colegas que han hecho aquí otras interpretaciones a que hagamos ese debate en la reforma que tenemos nosotros de pensiones hoy día en discusión en la Comisión del Trabajo. Es ahí donde tenemos que hacer las modificaciones de carácter permanente. Por eso rechazo. La senadora señora Goich vota en contra. El senador señor Guiller, ¿cómo vota? Voy a fundamentar brevemente, señor presidente. Yo comparto el principio de que el trabajador y la trabajadora son dueños de su plata. Este proyecto de ley en ningún momento objeta aquello, al revés, lo reafirma porque establece que el trabajador o trabajadora tiene derecho a retirar hasta el 10%, pero ojo, no en general, sino en un contexto particularísimo que es la crisis, no solo por la pandemia, sino la crisis económica que el país está viviendo y que todo indica que va a ser una crisis larga, por eso que es razonable que uno pueda apelar a ese 10%, no necesariamente ahora, porque lo puede requerir a futuro y ahora no necesariamente. Entonces, poner en duda la propiedad de los fondos me parece fuera de lugar. Eso es una norma permanente, este es una norma, este proyecto muy particular, como digo, y acotado, y lo pueden enredar ahí sí, jurídicamente. Entonces, cuidado, porque yo empiezo a sospechar que hay algunos que pudieran querer enredar esto para que entonces empecemos a discutir su constitucionalidad, porque ya estaríamos aprobando normas generales. Así que, como toda esta noche hemos andado un poquito escépticos y a escuchar a Zulma adivinando lo que nosotros queremos hacer, diría que quería aclararlo, pero estoy de acuerdo, yo con el trabajador tiene su platita y nadie se la va a tocar, pero ponerlo aquí cambia la naturaleza del proyecto y eso sí nos puede enredar. Muchas gracias, presidente. Voto, por supuesto, en contra de esta norma. Gracias. El senador señor Guiller vota en contra. El senador señor Arboe, ¿cómo vota? Gracias, señor secretario. Voy a fundamentar mi voto. A ver, primero llama la atención que se pretenda hacer, por medio de una indicación, una reforma al articulado permanente de la Constitución en medio de una reforma de carácter transitorio. No olvidemos que lo que se está estableciendo acá es que se pueden retirar fondos excepcionalmente con ocasión de la pandemia. Y por tanto son normas transitorias. Pero esta indicación no quedaría entre los artículos transitorios, sino los permanentes, para decirlo de otra forma.
terminada la época de pandemia, o bien materializado que sea el retiro del 10% por una sola vez, hasta el 10% por una sola vez, esta norma que se propone quedaría vigente. ¿Y qué es lo que haría en la práctica? Si quedara vigente, es que sería un mecanismo de rigidización aún mayor para una eventual modificación futura del sistema de pensiones, que es lo que tenemos que hacer en definitiva, buscar un mecanismo que mejore las pensiones. Evidentemente, los fondos son de cada trabajador y trabajadora. Su inembargabilidad está establecida hoy día en el ordenamiento jurídico. Es cosa que lean un poquito más respecto de las normas que lo regulan. Si son me parece muy rara la reflexión que planteaba por su intermedio, señora presidenta, una senadora cuando argumentaba de que aquí lo que se quería era más bien expropiar esto a los trabajadores y quitarle su derecho como propietario de los fondos. Y la verdad es que es raro que se argumente así, sobre todo considerando que en la discusión anterior, la misma senadora no reconocía la propiedad del fondo de los trabajadores para poder retirar hasta un 10%. Raro, ¿no? Entonces creo que hay cierta contradicción en la argumentación. Evidentemente me da la impresión que aquí más bien lo que se está buscando es algo distinto, insisto, que es establecer una regulación más pétrea a una eventual modificación futura en materia de reforma del sistema de pensiones. Y por último, escuchar a un senador, por su intermedio, presidenta, decir que aquí le quieren pegar, comillas, un manotazo a los fondos de pensiones. Yo entiendo que el manotazo, quiero entender, que él plantea, es que estos pasen a manos del Estado. Yo por lo menos no conozco de un proyecto en esa naturaleza, pero me llama la atención que el mismo senador que ha integrado, hace tanto tiempo, integró las comisiones de defensa, mantenga un sacro silencio respecto al sistema estatal que establece hoy día el pago de pensiones de las Fuerzas Armadas y de orden, pues, y que gasta más del Producto Interno Bruto para financiar 170.000 o 180.000 pensiones. Para el BOE son 3 minutos de fundamentación. Pasó el tiempo ya destinado a su intervención. Le solicitamos su voto. ¿Cómo vota? Voy a votar en contra de esta indicación, presidente. El senador señor Arbuey vota en contra. El senador señor Huenchumilla, ¿cómo vota? Voto en contra. El senador señor Huenchumilla vota en contra. El senador señor Insulza, ¿cómo vota? Voto en contra, secretario. Gracias. Vota en contra. ¿Alguna señora senadora, algún señor senador aún no ha emitido su voto? La senadora Senadora Ebensperger, tiene la palabra. No, gracias, presidenta. La fundamentación, el acuerdo del comité era 3 minutos por cada una de las votaciones y 5 minutos en general adicional, senador. Presidenta, yo creo que es de la esencia de un buen sistema de prevención social que esté absolutamente claro que los fondos son de propiedad de los trabajadores. Y así lo ha dicho la mayoría de los senadores que han intervenido acá en distintas posiciones. Digo la mayoría porque hay algunos que no están de acuerdo con eso, que incluso han presentado un proyecto para que estos fondos se nacionalicen, para que pasen a un fondo que maneje el Estado, etcétera, para que salgan de la propiedad de los trabajadores, lo que me parece de la mayor gravedad. Dicho eso, creo que es importante darle una señal a los trabajadores
al reafirmar lo que se dice en palabras y en discursos en una norma legal. También creo que es importante reafirmar que estoy convencida que para que se pudiera aprobar este inciso se requiere de los 2/3 de esta Cámara, de este Senado. Se debe aprobar, pero efectivamente no es suficiente los 3/5. Yo llamo aquí a una consecuencia, ya como por lo que hemos visto, ¿no es cierto?, esto va a ser rechazado, pero creo, a diferencia de lo que se han manifestado, que es una contradicción de aquellos que en el discurso señalan que esto es de propiedad de los trabajadores, pero en el hecho, cuando se le quiere dar la tranquilidad a ellos, votan en contra de esos mismos trabajadores que dicen defender. Insisto, Presidenta, yo voy a votar a favor de esta norma, pero creo que para aprobarse se requiere de los 2/3 de esta sala. Gracias, Presidenta. Gracias, senadora Eppensberger. Tiene la palabra el senador Francisco Chaguán. Señora Presidenta, honorable sala, hemos visto un cambio sorprendente en las argumentaciones de algunos señores y señoras senadoras. Se ha sostenido, para justificar justamente este proyecto, la propiedad de los pensionados o los trabajadores de sus fondos previsionales. La norma además habla de los fondos previsionales ahorrados tanto en forma obligatoria como en forma voluntaria, y señala que serán inembargables e inexpropiables. ¿Y esto por qué es tan importante sostenerlo, señora Presidenta? Porque hay proyectos de ley presentados en la Cámara de Diputados que hablan sobre la necesidad de avanzar en una nacionalización de los fondos previsionales. Y por tanto me parece que no se puede tener una posición para sostener el retiro del 10% de los fondos previsionales y una distinta para sostener lo contrario. De hecho, algunos señores y señoras senadores han planteado la necesidad de que este tema no se apruebe justamente para iniciar un proceso de reforma previsional que pueda cuestionar el derecho a propiedad de los trabajadores respecto a sus fondos previsionales, tanto obligatorios como voluntarios. Y un segundo tema dice relación con los quórum necesarios. Nosotros sostenemos que para poder avanzar en una reforma constitucional de esta envergadura se requiere 2/3 de los señores y señoras senadoras. Es un tema que nosotros vamos a seguir sosteniendo, fue parte de la cuestión previa cuando iniciamos la discusión sobre este proyecto y por tanto yo sostengo que respecto de esta indicación se requiere además de 2/3 de los señores y señoras senadoras, entendiendo además que es una indicación que está en el articulado permanente, que modifica el articulado permanente de la Carta Fundamental. Entonces, volver a insistir, queremos darle tranquilidad a los trabajadores chilenos para sostener que sus fondos previsionales son inembargables e inexpropiables y que les pertenecen a ellos. He dicho, señora Presidenta, voto favorablemente. Gracias, senador Chaguán. Tiene la palabra el senador Andrés Alaman. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señora Presidenta. 3 pequeños comentarios muy breves en relación a esta indicación. En primer lugar, sumarme a las expresiones de la senadora Eppensberger en el sentido de que esta norma, como el resto de las normas que hemos estado revisando durante el día, debieran tener un quórum de 2/3 y no de 3/5. En segundo lugar, señalar, señora Presidenta, que me han parecido hasta cierto punto jocosas algunas de las argumentaciones que hemos escuchado. Me voy a referir fundamentalmente a 2. La primera es que sería muy grave que una norma transitoria pudiera implicar modificaciones de normas permanentes, incluso de quórum superior o del mismo quórum.
Es curioso porque es precisamente lo que este proyecto hace desde el principio. A través de una norma transitoria se modifican disposiciones permanentes de jerarquía normativa superior, como es el artículo 19, número 18 y 19, número 20 de la Constitución. Pero creo que, al margen de ello, señora presidenta, creo que de la argumentación que señala que bajo ninguna circunstancia una norma transitoria podría generar un efecto permanente, es que podemos anticipar que todos los senadores que han hecho esta argumentación van a votar en contra del artículo que viene. Porque el artículo que viene establece un fondo que no deja de ser un volador de luces, porque, por ejemplo, se establece que tendrá como objeto restituir a los trabajadores los daños previsionales que esta reforma genera, sin que establezca su financiamiento, ni que señale ni siquiera cómo va a funcionar. Entonces, todos los que argumentaron en el sentido de que no puede una disposición transitoria generar un efecto permanente, esperamos que sean coherentes y que voten en la siguiente votación, que voten en contra del texto aprobado en la comisión, que no hace sino replicar el que fue rechazado en la Cámara de Diputados. Y por último, señora presidenta, muy simple, hemos escuchado durante toda la tarde un conjunto de alocuciones, varios han hecho gárgaras con que los fondos son de propiedad de sus trabajadores. Y cuando tienen que expresarlo en forma concluyente a través de una votación, simplemente votan en contra. Me imagino que la ciudadanía que ha estado siguiendo este debate tendrá en cuenta esa incoherencia que hemos estado analizando. Muchas gracias. Gracias, senador Alamán. Tiene la palabra la senadora Jimena Rincón. Gracias, presidenta. Este es un debate importante. De hecho, en el boletín 13.617-07 de la Cámara de Diputados, que es una de las mociones que se refundió de la diputada Giles, del diputado Bianchi, del diputado Garín, del diputado Rosas, del diputado Saavedra, del diputado Zafirio y del diputado Soto, se señalaba que la finalidad del proyecto era declarar constitucionalmente el derecho de propiedad de los afiliados sobre sus fondos de pensiones. Digo esto, presidenta, porque yo voté a favor esta norma en la comisión, pero producto de todo el debate que se ha generado y de que iba a servir esta norma para llevarla al Tribunal Constitucional por un tema de quórum, hoy día no la puedo respaldar. Pero sí quiero dejar en claro que no he cambiado mi opinión, que todos quienes estamos acá sostenemos que los ahorros de los trabajadores son de los trabajadores y ni el gobierno ni nadie se los pueden embargar. Pero no podemos correr ningún riesgo desde el punto de vista de los quórum. Por eso, presidenta, rechazo esta indicación. Gracias, senadora Rincón. Tiene la palabra el senador Elizalde. Gracias, presidenta. Esta indicación efectivamente corresponde a una norma de carácter permanente y además modifica una materia que está contenida en el capítulo 3 de la Constitución, particularmente el artículo 19, número 24, que regula el derecho de propiedad. Siendo consecuente con lo que he planteado, que esta reforma requería un quórum de solo 3/5 para su aprobación, la voy a votar en contra, porque esto significaría un quórum mayor y, por tanto, tengo que ser consecuente con lo que planteé cuando debatimos al principio de esta sesión cuál era el quórum de aprobación de esta reforma constitucional. Ahora, me llama la atención que quienes han esgrimido como segundo argumento para votar en contra que se estaría pasando a llevar las atribuciones propias del presidente de la República e incluso, como dijo el senador Alamán, que se estaría cambiando el régimen político, que en Chile es un régimen de carácter presidencial. Sin embargo, respecto a esta norma la votan a favor. Yo, consecuente con el argumento jurídico que expresé al inicio de la sesión, voy a votarla en contra. En contra, dijo. Y conste, presidenta, conste que el quórum de 3/5 se aprobó en este Senado por 2/3. Solo como comentario. Gracias, senador Elizalde. Tiene la palabra el senador Coloma.
Una muy breve fundamentación. No cabe duda que esto es de 2/3, sin perjuicio de lo cual se vota por 3/5, lo que revela que, porque incluso el senador Elizalde dice, esto es permanente, o sea, es de 2/3, pero vota como si fuera de 3/5 y como que no pasa nada, como que a esta altura uno ya como que se instala que da todo lo mismo. Y yo trato de que no me dé todo lo mismo. Entonces yo creo que esto es de 2/3 y creo que los hechos valen más que 1000 palabras. Aquí se ha dicho todo el día que este es un tema transitorio por la pandemia, que se va a quitar, o sea, se va a permitir esta salida del 10% en función de determinadas circunstancias, pero que obviamente los fondos son todos inembargables e inexpropiables, hasta que hay que votarlo. Y, oh sorpresa, votan en contra. Entonces aquellos que creen que esto era una cosa casual de un ratito, pido que miren esta votación. Gracias, Presidenta. Gracias, senador Coloma. ¿Ha terminado la votación? ¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto? Terminada la votación. Ya, entonces. Resultado de la votación del inciso 10º de la disposición 39ª de la reforma constitucional. Por la afirmativa 18 votos, por la negativa 24, abstenciones 0, pareos 0. Rechazada la intención de voto, inciso número 10. Senadora Lamán pide agregar su voto. Senadora Lamán, muy bien. A favor. Intención de voto a favor. Muy bien. Se rechaza entonces el inciso 10. Sigamos entonces, señor secretario, con el inciso final, ¿no? 40ª norma. Gracias, señora presidenta. La señora presidenta pone en votación la 40ª disposición del artículo único de la reforma constitucional que se está votando, que corresponde al Fondo Colectivo Solidario de Pensiones. Está abierta la votación y vamos a proceder a efectuar la consulta de voto a los señores senadores que se encuentran a distancia. El senador señor Kast, ¿cómo vota? Senador señor Kast, ¿cómo vota? Gracias, presidenta. Quisiera argumentar mi voto. Bueno, yo creo que este es tal vez uno de los elementos que va a poder dilucidar efectivamente si es que acá hay consecuencia o no. Claramente, incluso el elemento permanente de este fondo da cuenta de lo que en realidad se está buscando, que es que muchos de los trabajadores tengan que efectivamente el día de mañana tener que cobrarles un impuesto permanente. Porque aquí claramente, desgraciadamente, se ha focalizado solamente en la mirada a corto plazo, y por eso lo más relevante o positivo desde el punto de vista social es que esta ayuda y estas transferencias a la clase media que son urgentes vengan desde la deuda pública, vengan desde impuestos generales. Y cuando aquí se dice que en realidad, mire, vamos a tener que reponer los fondos, y tampoco se clarifica mucho cómo, yo creo que sería positivo, y agradezco a algunos de la Cámara de Diputados que por lo menos transparentaron aquello, que efectivamente aquí va a venir una cobranza posterior a los mismos trabajadores, que es la forma honesta de discutir las políticas públicas. Por eso,
Insisto, desde marzo que seguimos esperando que se apruebe la reforma de pensiones. Reforma de pensiones que es muy relevante y que lleva décadas esperando. Así que obviamente, Presidenta, voto en contra de este elemento y espero que ojalá el día lunes, muy pronto, podamos debatir lo más urgente que quieren todos los chilenos, que es transferencias inmediatas a la familia, pero al mismo tiempo una reforma de pensiones que se haga cargo en forma estructural de este flagelo de nuestros adultos mayores. Senador, señor Kast vota en contra. No, yo tampoco. Senador, señor Kast. ¿En contra? ¿Cómo vota, senador Kast? Repito, yo lo había dicho, Presidenta, en contra. Gracias. Senador, señor Montes, ¿cómo vota? Mire, antes de dar mi opinión sobre la votación, quiero decir de que los socialistas no estamos por expropiar los fondos previsionales acumulados por nadie. Queremos un sistema de seguridad social solidario y mixto que supere el sistema fracasado de la AFP. Y quiero decir que la vida ha enseñado que las campañas del terror pueden deteriorar profundamente la democracia. Hay que reflexionar un poco más los argumentos. Es falso que se pretenda expropiar los fondos previsionales acumulados por nadie. En relación a esta votación, yo me voy a abstener. Y me voy a abstener porque tengo claro que es un tema que debe discutirse en el marco permanente. Hay que discutir el marco más general dentro del cual se construye un fondo solidario. El eje de la reforma, el eje de un nuevo sistema de seguridad social, el pilar fundamental es un fondo solidario que tiene varios objetivos, uno de los cuales es elevar las pensiones existentes y probablemente también va a superar lagunas que existen dentro del sistema. Y yo no quisiera improvisar respecto a esto, no quiero ir a mixta porque la Cámara no fue aprobado en la Cámara por otras razones, y no creo que por esto debamos ir a mixta y debemos discutirlo profundamente en el marco de la reforma del nuevo sistema previsional que tenemos que crear. Por lo tanto, en razón de eso, me voy a abstener, señor secretario. Gracias. El senador señor Montes se abstiene. Voy a entregar la palabra a los colegas que están presentes en la sala para que emitan su voto y fundamenten si lo consideran necesario. Senador Latorre tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Si esta es una indicación que se había presentado en la Cámara de Diputados, la mayoría de la oposición votó a favor y se cayó por falta de quórum. Y yo la repuse en la Comisión de Constitución, que básicamente tiene que ver con un mandato al Presidente de la República que envíe en un plazo de un año un proyecto de ley para crear un fondo colectivo y solidario de pensiones. Esto con varios propósitos. Un primer propósito es compensar las futuras pensiones, ¿no? Las futuras pensiones de la gente que retire un porcentaje del fondo hoy día. Ese es un propósito. Otro propósito es que las inversiones de este fondo de pensiones, que estaría compuesto por aporte de empleadores y aporte fiscal, tenga criterios de inversión basados en el desarrollo sostenible, criterios de inversión sociales, económicos y ambientales, que hoy día no tienen las inversiones de las AFP, que es solo rentabilidad financiera y muchas veces especulativa. Y en tercer lugar, que sea una entidad pública, autónoma, que nos dé confianza y legitimidad. Y por eso es un debate que habrá que hacer en el futuro de manera democrática aquí en el Parlamento, escuchando también a los múltiples sectores, al mundo social, sindical, no solo a los empresarios, no solo a los inversionistas, no solo a los que se benefician hoy día con el mercado de capitales de las AFP. Ese es el propósito de esta indicación. Y, insisto, es algo que se perdió en la Cámara de Diputados, pero por falta de quórum, y la repusimos en la tramitación del Senado. Gracias, Presidenta. Voto a favor. Gracias, senador Latorre. Tiene la palabra el senador Juan Pablo Letelier. Señora Presidenta, muy brevemente,
el debate de la creación de un fondo con aporte del empleador o los empleadores, con una lógica de inversión, como ha dicho el senador Latorre, es un debate muy importante. Pero corresponde más bien al debate sobre el nuevo modelo de pensiones que Chile necesita. Tiene que ver, a mi juicio, con un debate más permanente y no vinculado a esta situación de excepción. Entiendo el por qué lo plantearon en la Cámara de Diputados. Entiendo también el por qué el senador Latorre lo repuso en este debate. Pero creo que corresponde a un debate más sustantivo respecto a un sistema de pensiones basado en los principios de la seguridad social y donde en nuestro país ya tenemos un pilar de aporte estatal, que es la pensión básica solidaria hoy, que mañana tendrá que evolucionar hacia la pensión universal básica garantizada. El aporte de los empleadores deben garantizar el financiamiento del pilar de ahorro colectivo, que sin duda debe dejar atrás las prácticas especulativas que han financiado a grupos empresariales específicos de nuestro país para pasar a pensar en políticas de desarrollo nacional y cómo ello se complementa con los intereses de los y las dueños de los recursos que se aportan, y en particular de las y los trabajadores. Y por ende creo que el crear este fondo en este marco no corresponde. Por ese motivo, señora Presidenta, no lo voy a votar a favor, me voy a abstener, entendiendo que es en el otro debate, que es un debate que nos hace falta y tal como han dicho varios, producto de un acuerdo y un gran acuerdo político y social para superar un esquema neoliberal hacia uno que reponga los principios de seguridad social, es que creo que es en ese contexto que tenemos que debatir la creación de este fondo, su naturaleza, su orientación. He dicho, Presidenta. Gracias, senador Letelier. Senador Girardi tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Yo pienso que esta es una indicación que está bien inspirada, Presidenta, pero que tiene un problema. La discusión es si queremos parchar este sistema, si queremos hacerle una cirugía plástica para que este sistema siga igual. Y yo justamente creo que lo que quieren los chilenos es algo totalmente distinto. Yo creo que hay que terminar con el sistema de AFP tal y como existe. Este es un sistema que no es de seguridad social. Este es un negocio de una industria que tiene como giro fundamental sus utilidades, maximizar sus ganancias, y eso se hace a expensas de los cotizantes. Los cotizantes son condenados a pensiones miserables, mientras estas instituciones tienen ganancias millonarias. Cuando uno mira los resultados, por ejemplo, las personas que se jubilaron en el año 2018 y 2019, la mediana de jubilación de los hombres fue un poco más de 120.000 pesos, 123.000 pesos, y las mujeres no alcanzaba a ser un poco más de 25.000 pesos. La tasa de participación o lo que la ISAPRE hoy día, o sea, la AFP hoy día representa desde el punto de vista de la remuneración de las personas no supera el 20%, y con el aporte pilar solidario llega a un 40%. Una persona que ha cotizado 35 años no va a obtener en promedio una jubilación de más de 320.000 pesos. Por lo tanto, nos parece que este sistema, si no tiene cambios profundos, va a seguir condenando a las personas a la miseria y a la pobreza. Tienen comisiones que son altísimas, que significa que una persona que cotiza 35 años, 5 años de su trabajo va al bolsillo de la AFP, va a la industria. Además tienen utilidades sobre capital de un 25% que no tiene ninguna institución de seguridad social en el mundo. ¿Qué queremos nosotros? Un nuevo sistema que tenga solidaridad, que sea mixto, que tenga aporte del empleador de 6 puntos al menos, que tenga un mayor aporte fiscal, pero sobre todo que no esté manejado por esta industria, que sea una institución sin fines de lucro, ojalá una institución seria, equivalente al Banco Central, que administre esto con una lógica de seguridad social,
no con una lógica de mercado, no con una lógica de ganancias para ellos, no con una lógica donde todos los chilenos, cuando pierden los fondos, ellos siguen ganando. Este sistema usurero tiene que terminar. Y es por eso, Presidenta, que si bien la idea del Fondo Solidario puede haber sido presentada con, yo diría, una buena intención, lo que hace es mantener este sistema intocado, es mantener este sistema. Vamos a una reforma ya. La propia derecha ha dicho que le interesa que mejoren las pensiones. Las pensiones no van a mejorar en Chile si no terminamos con el actual sistema de FP y tenemos un sistema solidario. Gracias, senador Girardi. Tiene la palabra el senador Chaguán. Señora Presidenta, honorable Sala, sin lugar a dudas estamos frente a una norma que crea un fondo colectivo solidario de pensiones que deja interrogantes respecto de esta reforma. ¿Cómo se va a financiar? ¿Cuáles fondos previsionales se van a devolver? Y en definitiva, esto es lo que hace fundamentalmente regresivo este proyecto. Del mismo modo, esto requiere ciertamente iniciativa exclusiva del Ejecutivo e incide en materias de seguridad social como el resto del proyecto. Del mismo modo, señora Presidenta, la invitación que yo quiero hacer al Gobierno es también que esto sea una oportunidad. Y esta sea una oportunidad para avanzar en la reforma previsional que todos queremos. Nosotros hemos propuesto un cúmulo de principios en los cuales se podría avanzar para un sistema mucho más equitativo y que en definitiva nos permiten, por ejemplo, avanzar en las tablas de mortalidad. La hemos presentado junto con la senadora Jimena Rincón, nos reunimos con la ministra del Trabajo y Previsión Social, con el subsecretario, con el ministro de Hacienda y se generó una comisión técnica en la subsecretaría de Previsión Social. Temas que hice en relación, vuelvo a insistir, con las tablas de mortalidad. Tenemos un tema que podemos abordar y otro tema dice relación con la creación de un fondo F para aquellas personas que estén próximas a jubilar. Y eso permitiría efectivamente tener un fondo exclusivamente con renta fija o establecer, por ejemplo, la regulación que impida los cambios de fondo o temas que dicen relación fundamentalmente para que los cobros de comisiones sean de las administradoras de fondos de pensiones sean contingentes al incremento de los fondos de los trabajadores. Eso entre otras materias en las cuales hay amplio consenso y podemos avanzar justamente para poder establecer un sistema mucho más justo, equitativo en esta administración de los fondos de los trabajadores, porque pertenecen a los trabajadores. Y por tanto, señora Presidenta, yo voy a votar en contra de este proyecto porque claramente requiere ser financiado, requiere recursos del Estado y además recursos fiscales y además claramente requiere además de ser parte de una reforma mucho más integral. Por tanto, señora Presidenta, voto en contra de esta indicación. Gracias, senador Chaguán. Tiene la palabra el senador Jorge Pizarro. Gracias, Presidenta. Bueno, en la argumentación inicial, cuando estábamos discutiendo en general, yo planteé con claridad que la prioridad absoluta en las próximas semanas y días para el país, para el Congreso, para el Gobierno, debiera ser la discusión del tema de fondo, que es modificar el actual sistema de pensiones. Y dije en la intervención que le queríamos tomar la palabra al presidente Piñera. Hace unos días atrás dijo que estaba disponible el Gobierno y él para iniciar un proceso de cirugía mayor al sistema de pensiones. Y ese proceso de cirugía mayor se tiene que llevar acá en el Congreso, lo está discutiendo la Comisión del Trabajo y por eso en la intervención dije que, tomándole la palabra al presidente de la República, que fue refrendada por el ministro del Interior esta tarde acá en la sesión, manifestando estar disponible para asumir el desafío de sentarse a dialogar una reforma previsional que busque un sistema que garantice mejores pensiones a futuro para los afiliados, pero que también tenga un contenido solidario que permita mejorar las pensiones ahora, porque el drama que viven los chilenos es con las pensiones bajas ahora.
Y claro, podemos buscar soluciones muy buenas para 20, 30, 40 años más, pero también tiene que tener un componente solidario que permita mejorar las pensiones ahora. Entonces, lo que corresponde, Presidenta, más que darle un mandato a un año en una cosa que no se entiende mucho, derechamente asumir nosotros como Senado el compromiso de en 15, 20, 30 días como máximo despachar acá una reforma tributaria que contenga estos elementos que por lo demás la propia gente de gobierno ha dicho que le parece que eso es lo razonable. Esa es la razón, Presidenta, por la cual nosotros vamos o al menos yo y algunos de mis colegas, a votar en contra esta indicación, porque nos parece que es el momento y hay que aprovechar la oportunidad de que se han ido configurando mayorías no solo sociales, sino que además conciencia en quienes pueden tomar estas decisiones de avanzar lo más rápido posible en un nuevo sistema de pensiones. Eso sí que apunta al corazón de las necesidades de la comunidad nacional. He dicho, Presidenta. Gracias, senador Pizarro. Vamos a continuar entonces tomando la votación a los colegas que están a distancia. Gracias, señora Presidenta. La senadora señora Órdenes, ¿cómo vota? Presidenta, yo valoro la existencia de un fondo solidario, pero el objetivo de esta reforma constitucional es permitir el retiro de manera inmediata del 10% de los ahorros que tienen los trabajadores y trabajadoras en la AFP. Por lo tanto, no le pediría más a esta reforma que estamos discutiendo hoy. Ese es su objetivo. Y coherente con lo que planteé también en el debate, estoy convencida que tenemos que tener una nueva arquitectura, un nuevo modelo de pensiones en Chile, muy distinto a lo que son las AFP. La reforma que se discute hoy día en el Senado, en la Comisión de Trabajo, la verdad que yo no he visto la voluntad política ni de Hacienda, ni del Ministerio del Trabajo para avanzar hacia un modelo distinto. Por eso, más que el fondo, me quedo con el principio de solidaridad, con el principio de seguridad social, y estoy convencida que esa conversación tiene que ocurrir en ese contexto. Hoy día lo que tenemos que darle certeza a los chilenos es que van a poder contar con el 10% de los ahorros que les pertenecen, sin duda, pero también que vamos a dar el paso que están todos esperando. Las pensiones tienen que mejorar, pero no a través del fondo solidario que como se decía, creo que está bien inspirado, pero creo que esa conversación debe ocurrir y la debemos impulsar para que ocurra en otro lugar, porque durante 4 meses la propuesta del gobierno no se ha movido un centímetro. Ya no se trata de incorporar trabajadores al directorio, de sumar otras entidades financieras, van a terminar concentrándose igual. Hoy día son 7 AFP, antes eran muchas más. Entonces, a mí esas estrategias me parecen que no son las importantes para el cambio de modelo que se requiere. Yo creo en una nueva arquitectura en base a principios de seguridad social y que dé garantía en el futuro a los chilenos a través de los criterios de solidaridad intergeneracional, que superemos las brechas de género, y eso va a ser posible en un gran cambio, en un nuevo modelo. Por eso también estoy convencida de que tenemos que terminar con el decreto ley 3500. La AFP ya fracasaron como sistema, hay que cambiarlo, y la invitación es esa. El debate está instalado, pero la verdad, seamos honestos, yo creo que hay que decírselo también a la ciudadanía. Acá el gobierno no se movió un centímetro en eso. Y aprovecho de decir que lamento también cuando me alude a través de una carta el ministro Blumen. Yo también quiero reiterar, las cartas del gobierno nunca las responde. Cuando solicitamos proyectos de ley es distinto a lo que estamos patrocinando hoy día, entonces para que eso no se confunda. Yo por esa razón me voy a abstener, creo que la conversación es en otro espacio, y lo importante hoy día es que garanticemos retiro del 10% y a largo plazo pensiones dignas para los chilenos. En la comisión. La senadora señora Órdenes se abstiene. El senador señor Sandón, ¿cómo vota? En contra, señor secretario, en contra. El señor Sandón vota en contra. El senador señor Pérez, ¿cómo vota? Pido la palabra, Presidenta. Tiene la palabra, senador Pérez. Gracias, Presidenta. Dos comentarios. Uno, estamos terminando la votación, esta es la última. Las AFP ganan aquí.
Primero porque la comisión la cobran sobre el sueldo y no sobre el fondo que administran. Y al bajar 20.000 millones de dólares van a tener más posibilidades de encaje y por lo tanto de retirar utilidades. Y quienes pierdan en definitiva son los trabajadores que van a retirar sus fondos y sus pensiones, futuras malas pensiones van a quedar peor. Y esto lo reconoce incluso esta indicación, este artículo del crear una especie de fondo solidario. Además, un fondo solidario bastante raro con todo lo que ha sido el discurso de este proyecto, puesto que habla de que es progresivo y por lo tanto no se le va a devolver a todos por igual. ¿Dónde quedó, por lo tanto, el sistema universal? ¿Dónde quedó esto de la clase media que a lo mejor no le cayeron los recursos, pero tiene familiares, tiene amigos que ha tenido que apoyar y por lo tanto todos han sufrido? Se quedó solamente en el discurso. Aquí se establece, por lo tanto, se ha aprobado y se aprueba un retiro que va a provocar un efecto negativo en las pensiones y al final ese efecto negativo lo van a tener que pagar los propios trabajadores. Voto en contra, señora presidenta. Gracias, senador Víctor Pérez. Le voy a ofrecer la palabra al senador Durresti para que fundamente su voto. Gracias, presidenta. Yo voy a votar a favor de esta iniciativa, de esta indicación en que renueva este fondo de compensación solidaria, porque creo que es una señal cuando se indica que aquí va a haber disminución de fondos de cotización, en definitiva el pozo sobre el cual se tienen las FP, porque se va a entregar ese 10%, uno dice, vamos construyendo un pilar solidario, un sistema efectivamente distinto, un sistema que no solo se base en esa capitalización individual, que claramente yo creo que esa debería ser una de las grandes conclusiones de este debate, en que este sistema tenía pies de barro. El sistema de seguridad social o de pensiones no era tal, simplemente eran cuentas de ahorro forzoso que a la hora de una crisis simplemente quedaron en evidencia que eran mínimos los fondos. La cifra respecto de la cantidad de dinero ahorrado es francamente irrisorio. Y eso no solo impacta ahora para disponer del 10%, sino que impacta a la hora de jubilarse a los 65 o 60 años en la mujer. Y a mayor abundamiento, en el caso de las mujeres, genera una brecha brutal. Y ahí también, en una sociedad que avanza en la igualdad, en la paridad, debiera también establecer medidas concretas para reforzar y corregir esa tremenda desigualdad. Las pensiones de las mujeres respecto a las pensiones de hombres con el mismo trabajo, carga de trabajo, son absolutamente disímiles, castigando a las mujeres. Y ahí tenemos que tener un debate de fondo. Yo espero que en la Comisión de Trabajo, donde hay un proyecto, se avance, pero se salga del dogma de que el sistema funciona adecuadamente, o como nos decían muchos economistas, que claro, uno tiene que aumentar la densidad de cotizaciones, tiene que cotizar más, tiene que tener empleo todos los años. Pero bueno, conocemos cómo es el mercado del trabajo. Hay muchos años, hay muchos meses en que chilenos y chilenas están desempleados o que sus sueldos son menores. Entonces no es que uno quiera cotizar menos, es que muchas veces no se tienen esos fondos. Por eso este debate creo que va en esa línea correcta, genera una discusión distinta y permite integrar que en la contribución de un sistema de seguridad social tiene que contribuir el trabajador, que hoy día lo hace con un 10%, tiene que contribuir el Estado con un aporte que efectivamente vaya sumando, y también el empleador. Ahí está la virtud, la fórmula en la cual debiéramos empezar a trabajar, y eso debería ser una convocatoria de todos con un nuevo sistema. El sistema de FP no tiene un destino hoy día para el cual fue creado, porque claramente ha fallado. Voto a favor, señora presidenta, de esta indicación. Gracias, senador Durresti. Le ofrezco la palabra a la senadora Eppensperger. Gracias, presidenta. Esta disposición cuadrigésima transitoria que establece este Fondo Colectivo Solidario de Pensiones, con el cual estamos en contra por todo lo que ello significa, señala también que al quinto día hábil de promulgada la ley que determina la forma y financiamiento de este fondo,
las AFP deberán traspasar al mismo fondos de dineros que administren y no tengan titular determinado o determinable en ese monto. El problema es que también se ha visto que todos los meses se reciben muchas cotizaciones y muchas de ellas por un error pasan a este fondo indeterminado, pero dentro de menos de 100 días se resuelve. Por lo tanto, esto también pone en riesgo aquellos fondos de trabajadores con nombre y apellidos que por un error hayan quedado indeterminados. Y por eso vamos a votar en contra, o voy a votar en contra esta norma. Pero, Presidenta, no puedo dejar de señalar que a pesar de todo lo que aquí se ha dicho en la fundamentación a lo largo de todo el proyecto, no puedo dejar de hacer el punto de que se ha dejado sin efecto la sesión para mañana que tenía por objeto ver el proyecto para ayudar a la clase media. Esto yo quiero reiterar que en un acuerdo, en una sesión pasada, cuando el senador Pizarro pidió que se vieran las normas del Banco Central, yo pedí que también se incluyera este proyecto y el acuerdo fue que iba a ser así si se contaba con el informe de Hacienda, cosa que ocurrió. Me parece que decir que hay comités que no están de acuerdo no es suficiente para modificar un acuerdo que aquí de buena fe se había llegado en la sala. Pero sobre todo, más que eso, más que quedarme en el formalismo, es postergar esa ayuda que tanta gente necesita. Si nosotros mañana pudiéramos ver ese proyecto y de aprobarse, que no tengo duda que así va a ser, en la próxima semana miles de chilenos estarían recibiendo ese bono de 500.000 pesos. Y es este Senado el que no les está permitiendo que eso haga, retrasando este proyecto que es de vital importancia. No puedo dejar de hacer este punto porque es inconsecuente, por un lado, clamar por las necesidades ciertas que tiene la clase media y, por el otro lado, negarse a ver los proyectos que requieren esa urgencia y prontitud. Gracias, Presidente. Gracias, senadora Eppensberger. Señor secretario. Gracias, señora presidenta. El senador señor Provence, ¿cómo vota? En contra, secretario. Gracias, vota en contra. La senadora señora Proboste, ¿cómo vota? Voy a hacer uso de mi tiempo para fundamentar, Presidenta. Quiero en primer lugar señalar que los humanistas cristianos creemos en que los fondos previsionales son de los trabajadores y trabajadoras. Y me alegro que se haya sincerado este debate, porque lo que hemos escuchado de las bancadas oficialistas es que ellos también dicen creer en que los fondos son de propiedad de los trabajadores, hasta que los trabajadores deciden poder hacer uso en una situación excepcional como la que estamos viviendo, porque ahí se les cae completamente el discurso de lo que han señalado y lo que han sostenido durante 40 años. La finalidad de la seguridad social es la justicia social, que debe gobernar sobre el régimen de pensiones, es la que debe estar presente sobre un sistema de salud, debe estar presente sobre los riesgos del trabajo, la seguridad laboral, la cesantía, en general, en todo tipo de prestaciones sociales y familiares. Esa es la diferencia en el tipo de sociedad en que nosotros queremos construir. Escuchaba a un senador que me antecedió en la palabra, en que prácticamente se jactaban que ahora las administradoras de fondos de pensiones iban a poder retirar más utilidades. Esa es la diferencia. Nosotros creemos en un modelo de sociedad en donde sean las personas las que están en el centro y que el propósito de la seguridad social sea la justicia social. Nosotros entendemos en que hoy día tenemos que ser capaces de mudarnos a un sistema de seguridad social que hoy día no existe en nuestro país y que esto lo debemos hacer con solidaridad, con universalidad, y creemos además en que hoy día se da un primer paso para poder generar un diálogo verdadero, como lo ha planteado el senador Jorge Pizarro. Pero esto no significa parchar un modelo fracasado. Esto significa abrir una conversación de verdad en que realmente podamos tener un sistema de seguridad social que hoy día no existe en nuestro país. Creo que la indicación que ha planteado el senador Latorre es una indicación que está bien inspirada y voy a apoyar esta indicación. Voto a favor, Presidenta. Gracias, la senadora
Señora Proboste vota a favor. Senador señor Quinteros, ¿cómo vota? Me abstengo, secretario. Gracias. Se abstiene. El senador señor Soria, ¿cómo vota? A favor, en contra, perdón. Vota en contra. Gracias, senador. Vota en contra. La senadora señora von Baer, ¿cómo vota? En contra, secretario. Gracias. Vota en contra. La senadora señora Allende, ¿cómo vota? Presidenta, yo creo que efectivamente este inciso y esta indicación que repuso el senador Latorre, que venía de la Cámara y que no fue aprobado allá, tiene el buen propósito de buscar esa suerte de compensación. Con todo, yo creo que no es en este proyecto donde debiera tratarse, sino que nosotros tenemos que entrar al tema de fondo. Y el tema de fondo es ver cómo logramos hacer una profunda reforma previsional y no seguir con este sistema de capitalización individual que ha llevado a estas pensiones indignas, con tasas de reemplazo que van entre el 30 y 40%, que efectivamente significa la pobreza para aquellos que han dedicado una vida laboral en sus ahorros. Y por lo tanto, claramente es una deuda pendiente y que tenemos que avanzar ese sistema mixto que hemos dicho, solidario, mixto donde haya participación de empleadores y del Estado con recursos fiscales y no solo descanse en los trabajadores con sus bajas remuneraciones, con muchas veces lagunas previsionales, periodos de cesantía, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que se abre el debate de fondo y tenemos una gran oportunidad de hacerlo. Y por lo tanto, no voy a acompañar aquí en este proyecto porque creo que es más bien parte de este tema más de fondo que tenemos que evidentemente, ineludiblemente abordar. Creo además que hemos presenciado, ahora estamos terminando, quiero decir brevemente, la tremenda derrota que ha significado hoy día a aquellos que han intentado defender, no comprendiendo ni conectando con la sensibilidad y la realidad de los trabajadores. Creo que no han entendido lo que ha significado para muchos sectores vulnerables y particularmente sectores medios hoy día la dimensión de esta crisis económica social, que son incapaces de entender que hasta ahora no ha habido las respuestas que se requerían porque todos han llegado, como hemos dicho, tardes e insuficientes, por no seguir diciendo otras cosas más. Y por lo tanto, hoy día lo que ha pasado es que la ciudadanía se ha manifestado masivamente, incluso considerando el rating que se ha visto en la televisión por el interés ciudadano. La ciudadanía era lo que está esperando porque es una medida de emergencia que les permite sentir que van a contar con apoyo que hasta ahora no lo han tenido. Así que yo creo que ha sido el triunfo de esa ciudadanía y quiero decirle simplemente a esa derecha que no solo ha sido una gran derrota política, sino incluso también decirle a la senadora von Baer que ni siquiera mencionando a Salvador Allende la salvó de esta derrota. Y le quiero decir que se refería en otro contexto. Estaba hablando de otro tribunal constitucional, de la Constitución del 25, que además se podía reformar con mayorías absolutas y no con la supraquórum que se hace con esta Constitución impuesta en plena dictadura. Para que, por favor, intentamos los contextos a veces con los cuales estamos hablando. Por lo tanto, voto por la abstención porque no puedo acompañar este proyecto. La senadora señora Allende se abstiene. La senadora señora Aravena, ¿cómo vota? En contra, señor secretario. Gracias, vota en contra. El senador señor Araya, ¿cómo vota? Abstengo, señor secretario. Se abstiene. El senador señor Castro, ¿cómo vota? Una pequeña fundamentación, Presidenta. La Cámara de Diputados fue rechazada esta norma. No hay que confundir el retiro urgente del 10% que hoy necesita la gente con esta norma. Esta norma solo va a enredar entrega rápida de los recursos y además va a dar pie para que el presidente presente un veto o lo lleven al Tribunal Constitucional. Por esta razón, esta indicación se debe rechazar. Así que yo por eso voto en contra, Presidenta. Gracias. Vota en contra. El senador señor Durana, ¿cómo vota?
En contra, señor secretario. Gracias. En contra. El senador señor García Ruminot, ¿cómo vota? En contra, señor secretario. Gracias, vota en contra. El senador señor García Huidobro, perdón, ¿cómo vota? En contra, secretario. Gracias, vota en contra. La senadora señora Kovic, ¿cómo vota? Quiero argumentar mi voto brevemente. Yo quiero señalar que así como hoy día hemos respondido con celeridad, y eso es algo que la gente valora del Parlamento, en hacernos cargo de la urgencia efectivamente que existe frente a la pandemia, creo que tenemos la misma urgencia y hace mucho tiempo ya para mejorar las pensiones de los actuales pensionados y de los futuros pensionados. Y por lo tanto es urgente que efectivamente avancemos en un acuerdo en materia previsional que nos permita construir un nuevo sistema de pensiones, tal cual como se ha señalado aquí en muchos discursos. Nuestra propuesta como oposición ha estado sobre la mesa, está además en la Comisión de Trabajo. Por lo tanto, creo que lo que hemos hoy día escuchado cuando se habla de que faltó diálogo y la disposición que han planteado los ministros en sus intervenciones, queremos que se exprese en tener una respuesta sobre esa propuesta a partir de la próxima semana. 6% que pueda ser administrado con un componente de ahorro colectivo solidario. Es eso lo que queremos, son cuentas nacionales que reconocen además la historia previsional. Aquí nadie está hablando de tomar los fondos de los trabajadores, no, al contrario, queremos incentivar el ahorro, pero queremos un sistema realmente de seguridad social. Hay un planteamiento hecho, sostenible, que permite efectivamente las mejores de las pensiones en el tiempo. Yo soy partidaria además de que avancemos no solo en esta solidaridad, sino también en separar funciones que hoy día tienen las AFP, la administración de fondos, la administración de cuentas. Ese es un cambio estructural, además de muchos otros temas que ya hemos hablado respecto de utilidades, de participación, en fin. Yo creo que no tenemos justificación para no avanzar con celeridad en la reforma estructural al sistema de pensiones. Por eso voy a rechazar esta propuesta, voy a rechazar este artículo, porque creo que va en la línea contraria. Nosotros no nos podemos demorar un año, no es este el proyecto donde se hace la discusión estructural respecto de la creación de un fondo solidario, colectivo, que se integre con aporte de los trabajadores. Eso es lo que corresponde a la discusión de la reforma previsional que hoy día está en la Comisión de Trabajo y donde yo quiero cerrar esta larga sesión, ¿no es cierto?, la discusión que hemos tenido de este proyecto, que es excepcional de retiro de fondos, con ojalá el compromiso de hacerlo a la brevedad. Pero esto requiere del concurso del gobierno, requiere de abrirse efectivamente a escuchar propuestas alternativas, requiere hacerse cargo de reconstruir confianza, que es justamente el desafío que nos deja el nuevo Chile que tenemos post pandemia. A ese desafío aquí hemos planteado varios que estamos absolutamente disponibles. Por eso en esta ocasión, señor secretario, estimada presidenta, rechazo esta norma. La senadora señora Kovic vota en contra. El senador señor Guiller, ¿cómo vota? Señor secretario, brevemente una mención. Yo creo que una reforma al sistema previsional no va a demorar 20 días. Es necesario un proceso dentro del marco constituyente en que el país está, con amplia participación de la ciudadanía para poder legitimar ese nuevo sistema, y además debe ser muy bien estudiado porque estamos hablando no solo de los ahorros de los chilenos, sino que van a haber nuevos aportantes, los empleadores y el Estado, y los criterios con que esos fondos se van a distribuir. Y por lo mismo, eso va a requerir su tiempo y su dinámica. Estas cosas hay que trabajarlas de forma delicada. Yo no creo que sea cosa de cambiar 2 o 3 disposiciones y ponerse de acuerdo entre unos 4 o no sé cuánto, un número acotado de parlamentarios. Este es un tema que va más allá, es un tema ciudadano. Ahora, respecto al fondo específico acá, es verdad que le podría introducir algún tipo de dificultad porque eso requiere ese debate constituyente, pero los términos que está planteado no es una norma que establece los mecanismos que crea, sino que pone el debate
y por lo tanto me parece en esos términos que va abriendo ese debate que debe ser dentro del marco del proceso constituyente, en que las chilenas y los chilenos tienen que darse sus propias instituciones, y eso incluye, por ejemplo, la creación de un sistema de seguridad social y no simplemente acicalar o meterle más plata a las AFP, lo que estoy en absoluto desacuerdo. Voy a apoyar que esté incluido en el proyecto. Gracias, señor secretario. Senador, señor Guiller, ¿vota a favor? Senador, señor Arboe, ¿cómo vota? Gracias, señor secretario. La verdad es que, a mi juicio, esta norma del proyecto adolece un vicio de constitucionalidad evidente y, por tanto, no estoy en condiciones de apoyar esta indicación. A mayor abundamiento, desde el punto de vista de fondo, resulta evidente y urgente que el gobierno debe entender el mensaje fuerte y claro que el Congreso Nacional, por amplia mayoría, le ha entregado al presidente de la República, en el sentido de decir, el sentido de urgencia que tiene que tener una reforma profunda al sistema de pensiones. Que se ponga por delante, al frente, la pensión de trabajadoras y trabajadores. Que el mecanismo no sea el problema para lograr el objetivo. El objetivo son mejores pensiones. Y creo que es hora el presidente deje de lado su ideologismo, el negacionismo, y avancemos en un profundo reforma al sistema de pensiones, porque eso le va a dar estabilidad y paz social y dignidad a quienes hoy día están clamando por ella, que son los pensionados actuales y los futuros pensionados. Por eso voto en contra, señor presidente. El senador señor Arboe vota en contra. El senador señor Buenchumilla, ¿cómo vota? Voto a favor, señor secretario. Gracias, vota a favor. El senador señor Insulza, ¿cómo vota? Esta es una norma que ciertamente tiene mérito, es valiosa, pero no corresponde a este proyecto. Yo creo que corresponde al proyecto a la reforma general del sistema de pensiones y por lo tanto me abstengo. Gracias. Senador señor Insulza se abstiene. ¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto? Terminada la votación. Resultado de la votación: por la afirmativa 7 votos, por la negativa 25, abstenciones 10, pareos 0. Rechazada entonces la norma 40ª del proyecto de ley. Estimadas colegas y estimados colegas, y a los compatriotas que han seguido masivamente este debate, les informamos que se ha aprobado en general y particular el proyecto de ley que permite el retiro excepcional del 10% de los fondos acumulados en las cuentas de capitalización individual. Va a tercer trámite a la Cámara de Diputados. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.
Y de esta forma concluye esta extensa sesión de la Sala del Senado, donde se analizó el proyecto en segundo trámite constitucional que permite el retiro excepcional de los fondos acumulados de capitalización individual en las condiciones que indica, una iniciativa que, recordemos, fue analizada en una primera instancia en la Cámara de Diputadas y Diputados, llega acá al Senado en un segundo trámite constitucional, es en primera instancia analizada acá en el Senado por la Comisión de Constitución y posteriormente durante esta jornada y durante todo el día, desde la 1 de la tarde aproximadamente, se ha llevado a cabo este debate que finalmente va a permitir este proyecto que aquellas personas que así lo requieran puedan retirar el 10% de su ahorro previsional. Se establecen también cuáles son los montos mínimos y máximos. Es parte entonces de lo que contiene este proyecto de ley que finalmente fue despachado su tercer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados. ¿Por qué continúa la tramitación? Porque precisamente acá en el Senado se realizaron algunos cambios, se incluyeron ciertos aspectos que son necesarios que sean ratificados también por la Cámara de Diputadas y Diputados. Los quiero invitar a que revisemos cuál fue las indicaciones que se aprobaron durante esta jornada, de qué forma va el proyecto a la Cámara de Diputadas y Diputados. Yo les decía que este proyecto en primera instancia va a permitir entonces que aquellas personas que así lo requieran, afiliados, puedan hacer el retiro del 10% de sus fondos previsionales. Se establecen cuál es el mínimo de 35 UF y un máximo de 150 UF. Eso es en general lo que va a permitir en un principio esta iniciativa, que en la tramitación del Senado se especifica de qué forma se va a llevar a cabo este retiro, cuáles son los plazos, quiénes son los beneficiarios. Todo eso quedó establecido entonces durante esta jornada y va a ser entonces ratificado por la Cámara de Diputados y Diputadas cuando ya se vea en su tercer trámite constitucional. Vamos a revisar entonces cuáles fueron las votaciones que se realizaron. Primero se llevó a cabo la votación en general. Se aprobó la idea de legislar de este proyecto por 29 votos a favor, 13 votos en contra y una abstención, y posteriormente se llevó a cabo la votación en particular. ¿Qué fue lo que se zanjó en